¿Cuál es la labor de la iglesia ahora, hoy, que comienza el segundo semestre del año 2017? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y sobre esto es lo que queremos hablar en esta mañana. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a mirar ahí del versículo 14 al 21. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y esto quiero que subrayen lo que viene a continuación, si es su Biblia, porque los días son malos. Y aquí no está hablando en un sentido espiritual, como lo vamos a ver, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios tiene un propósito muy definido. Hay una razón por la cual el apóstol Pablo escribe una carta a los efesios. Los efesios viven en una localidad afectada terriblemente por el paganismo. Hay una diosa en la ciudad de Éfeso. Y esa diosa es fruto de veneración. Es un país, es una región donde reina la brujería. Todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Y la iglesia está puesta allí. No era una situación fácil para los que estaban ahí en Éfeso. Era muy complicada. Y habían varias posibilidades de lo que podría pasar allí. Que la iglesia se adaptara a la situación como una manera de enfrentar el problema y evitar la persecución. Muchas veces la manera en que evitamos los problemas es con la adaptación. Pero no nos damos cuenta que la adaptación implica lentamente la pérdida de la identidad. Sucede en el matrimonio cuando a veces hay un reclamo del cónyuge. No eres el mismo que conocí cuando estábamos novios. ¿Qué pasó? Se adaptó a situaciones que no tenían que ver con mantener su matrimonio. Los seres humanos somos muy propensos a la adaptación, porque estamos convencidos que la importancia de las relaciones es demasiado grande. Cuando hablamos de la importancia de las relaciones, algo sucedió en Inglaterra, cuando comienza la iglesia metodista, dirigida por John Wesley. Inglaterra estaba en una situación pésima. Era la época colonialista. Habían abusos, había esclavitud, no tanto en Inglaterra, pero sí fuera de Inglaterra, una doble moral. Y eso que la iglesia era la iglesia que estaba en el trono. Quien reinaba en Inglaterra era el jefe espiritual de la iglesia anglicana. Y John Wesley era de la iglesia anglicana. Y él inicia la iglesia metodista y les llamaron metodistas porque vivían por un método, por principios, por normas muy, muy estrictas. Se le llamó a ellos también el Club de la Santidad. Ahora, ¿cómo se relacionaban esos cristianos en esa época en Inglaterra? John Wesley estableció esta norma. Si tu corazón es como el mío, entonces dame la mano y mi hermano serás. No a la adaptación. Quizás los cristianos de ese tiempo perdieron muchas relaciones, pero el 60% de las firmas contra la ley general de esclavitud
fueron firmas de metodistas. No se adaptaron. Y eso es lo que Pablo temía respecto de los cristianos de Éfeso. Entonces, él les escribe cómo tiene que conducirse un hijo de Dios en tiempos difíciles. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y no lo podemos negar. Por ejemplo, tuvimos una reunión el miércoles. Una reunión de parte de la gobernación donde se habló de la política pública que se va a establecer en cuanto a libertad religiosa y libertad de conciencia. Ya está lista. Pero Dios puso una mujer cristiana, casada y que dirige en una pequeña iglesia y que trabaja como una de las asistentes principales de la gobernadora, la doctora Sandra de las Lajas. No sé si tú has oído ese nombre, la doctora Sandra de las Lajas. Y ella comenzó a intervenir. Y teníamos tiempo hasta el 4 de julio para nosotros enterarnos de toda esa ordenanza, de toda esa nueva política pública, todo lo que implicaba, para que presentáramos nosotros propuestas que podrían ser incluidas allí. Y fuimos citados a una reunión con ella y nos dijo, vamos a manejar la situación sobre libertad religiosa, sobre libertad de conciencia y todo lo que tiene que ver con educación, etcétera, y que tenga que ver con el sector religioso, en 7 mesas principales, 7 ejes, 7 mesas. En el eje de educación pudimos colocar allí como el vocero, como el coordinador de esa mesa, al doctor William Castaño, que fue su director de la Universidad Bautista. El delegado principal de los asuntos religiosos y de libertad de conciencia es el director de la Universidad Bautista, el doctor Pablo Moreno. Y va a trabajar directamente con la gobernadora. Y un éxito que les quiero comunicar, gracias a Dios, fue después de la vigilia. En esa política pública se habla del enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? El respeto, el cuidado, la consideración, la no discriminación de las minorías. Y fíjense ustedes, cómo los hijos de las tinieblas son más hábiles que los hijos de la luz. El 2011, el movimiento LGTBI se incluyó en el enfoque diferencial. Es tratado como una minoría que tiene todos los derechos, no puede ser discriminada y tiene que ser tratada, ustedes ya ven, con respeto. Pero ¿cuál es la buena noticia? El sector religioso lo incluimos en el enfoque diferencial. En otras palabras, para ser considerados también como una minoría que tiene sus derechos, que tiene sus principios, que tiene sus normas y que tiene que ser respetado. Hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la objeción de conciencia? ¿Qué pasa si nosotros decimos no al matrimonio homosexual en nuestras iglesias? Y es bueno ir aprendiendo, uno no termina de aprender. Y la explicación que nos dio la doctora Sandra era muy lógica. Mire, la objeción de conciencia depende de tener la libertad religiosa. Así que si ustedes por la ley 133 tienen la libertad religiosa, tienen derecho a la objeción de conciencia. Entonces, dentro de los tiempos malos, Dios abre puertas para que nosotros estemos dispuestos a actuar. Para que estemos dispuestos a actuar. Y gracias a Dios, este servidor quedó como coordinador del eje y la mesa de familia. Quizás por eso me está volviendo tierno el Señor para eso.
Bueno, esto significa los tiempos malos, que Dios abre puertas, pero los hijos de Dios tenemos que estar allí, ¿para qué? Para dar testimonio y aprovecharlas. En vez de simplemente adaptarnos y después decir, qué lástima. Bueno, pasó, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿El Señor lo habrá dispuesto así? No, Dios está disponiendo cosas buenas para hacer en medio de los tiempos malos. Ahora, el tiempo en que Pablo escribe esta carta a los Efesios es tan malo que él está preso. Está preso con cárcel domiciliaria en Roma. Es la última prisión que tuvo Pablo, porque allí murió. Víctima del famoso Nerón. No solo él, ¿cuántos otros fueron víctimas de él? Por ahí por los años, el año 60 después de Cristo. Él está allí y desde allí está hablando. ¿Qué está sucediendo en ese momento en el imperio? ¿Qué está sucediendo particularmente en Roma? ¿Qué está sucediendo particularmente en Éfeso? ¿Cómo son esos tiempos malos? Veamos cómo son esos tiempos malos. En el mismo capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero inmoralidad sexual, fornicación, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien a acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmoral sexual, o inmundo, la palabra inmundo aquí significa prácticas sexuales deshonestas, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos. Este era el tiempo malo en Roma. Este era el tiempo malo en Éfeso. Este era el tiempo malo en un imperio que había comenzado extraordinariamente bien, fuerte, sólido, y ahora está decayendo en las cosas fundamentales. Por ejemplo, mencionemos 4 cosas que están sucediendo en el Imperio Romano. En primer lugar, un fuerte sentimiento anticristiano, contrario a la doctrina y filosofía romana. ¿En qué consistía la paz romana? En dejar que cada pueblo practicara libremente su religión y el Estado no se metía, solo recibía los impuestos. Fue una tremenda idea, esa es la paz romana. Ellos dijeron, si dejamos que cada uno libremente practique su religión y solamente cobramos los impuestos, tenemos paz, y había paz. ¿Pero qué pasó? Se introdujo la filosofía griega en Roma. Y ya no fue la filosofía romana, sino filosofía greco-romana. ¿Y qué pasó? Hasta ahora, si usted va, por ejemplo, a Grecia y se pasa unos días de turista allí, que yo estuve en Grecia 5 días, una de las veces que fuimos a Israel, usted se queda aterrado de que esto que hemos nombrado, usted lo ve ahí en Grecia. Cuando usted entra a los mercados de las artesanías, todas las artesanías griegas tienen objetos sexuales, tendencia sexual. Si usted vio la película La jaula de las locas, ¿la vio? Hay un detalle que le muestra lo que es la cultura griega. ¿Se acuerda que invitaron al papá
de la novia que era un político conservador y puritano. Y lo invitaron y bueno, llegó el tiempo de la cena. Y sirvieron los platos de la cena. Y el dueño de casa, que era homosexual, obviamente, se da cuenta los platos que trajeron. Son platos con grabados griegos. Y él miraba en el fondo una pareja homosexual. En el otro otra cosa. Y llama al criado y le dice, hay que cambiar los platos. Eso usted lo encuentra ahora en Grecia. Eso fue lo que introdujo Grecia en Roma. Y la moral romana, que era tan sólida, comenzó a decaer. Y estas características de los tiempos malos, de los que Pablo habla en el primer siglo, son las mismas características del tiempo de hoy, y no nos digamos mentiras. Si usted quiere mirar para otra parte, mire para otra parte. Si usted quiere adaptarse y por la importancia de las relaciones, conectar con esto, hágalo, pero no se engañe. Por esa razón que está este versículo aquí, despiértate tú que duermes, ya lo vamos a ver más claro. Son tiempos en que nosotros, a la luz de lo que dijo John Wesley, esa debe ser nuestra conducta. No significa ponernos a pelear con nadie, pero si tu corazón no es como el mío, yo no te puedo dar la mano. No puedo, en otras palabras, decirme somos hermanos. Ambos servimos a Dios, ambos creemos en el mismo Dios. Es el momento de decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles. Hay un sentimiento anticristiano, los cristianos son perseguidos. No podemos hacernos grandes ilusiones. Esta política pública de la que les hablé es la última oportunidad, pero que en cualquier momento puede ser cambiada. No tiene firma de ser absoluta en el tiempo. Pero hay que aprovechar la oportunidad. En segundo lugar, la moral romana está corrompida. La política romana está corrompida. Cuando usted mira los inicios del Senado romano, había una moral en Roma muy estricta. Por esa razón que aún todavía en las películas, usted ve que los senadores romanos usaban todos túnica blanca. ¿Por qué? Porque era para decir, aquí hay pureza, aquí hay honestidad, aquí la ley tiene un contenido religioso. Ahora, por ejemplo, los que son abogados, ¿por qué? Yo estudié 2 añitos porque mi papá quería que yo fuera abogado, sí me sirvió. Pero ¿por qué hay que estudiar derecho romano, Marta? Es la base. Y en mucho del derecho romano encontramos contenido religioso. Y todo eso se fue perdiendo. ¿No está pasando lo mismo aquí? Que las redes sociales, la canción que ponen acerca del actual Congreso es la canción de Paquita, la del barrio, Rata Inmunda de 2 patas. Y usted puede decir, no, es chiste. No es chiste. Ayer que estuve en la 14 comenzaba el día en que cobraban las bolsitas de plástico. Entonces yo le dije a la cajera, oiga, pero si la 14 ya gana tanto, ¿cómo van a cobrar 20 pesos por una bolsita de plástica que al comprarla por ciento no vale ni 2 pesos? Me dijo, ¿sabe una cosa? Porque la cajera me conocía. Mire, nosotros tenemos que anotar en el recibo de pago los 20 pesos que vale la bolsa, porque es un impuesto que tenemos que entregar al gobierno. Es un impuesto. Es un impuesto. Ahora, dice, como dices tú, es un impuesto ecológico, pero sabemos que ni siquiera lo van a ocupar ahí. Ese es el problema. ¿No? Ese es el problema, esa es la realidad. Si lo ocuparan en eso, fantástico.
tuve la ocasión de conversar con un funcionario de Comeva, que son los que cobran, los que reciben los pagos de salud. Entonces, ha habido una serie de cobros que han llegado a mucha gente. Entonces yo le dije, oiga, Comeva va a quedar muy bien ahora con toda esta recuperación de dinero de la salud. No se ilusione, me dijo. Por cada pago de salud que usted hace, nos quedamos con 23,000 pesos. El resto lo toma el FOSIGA. Por eso que no hay salud. Por eso que las EPS no tienen cómo responder. Y esta ley que tenemos aquí de salud comenzó muy bien. Tenía una buena intención. Prácticamente era verdad, salud para todos. Y todos cooperar. Pero se desdibujó en el tiempo. Y eso estaba pasando también. El Senado romano se corrompió. Permitieron emperadores que fueron nefastos para Roma y cohonestaron junto con ellos. Eso pasó en el primer siglo. La moral romana cayó totalmente. Hasta el derecho romano tan perfecto se pervirtió en la práctica en el primer siglo. Entonces Pablo está diciendo, no podemos escapar de esta situación. Estamos en el mundo real. Este es el mundo real. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos en estos tiempos malos? Y ojalá usted me crea y le crea a la Biblia que estamos en tiempos malos. Estamos en tiempos malos. Aquí entonces la Biblia nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué nos dirá esto? Vamos a Romanos capítulo 13, 11. Romanos 13, 11. Dice lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los tiempos malos en el mundo son el anuncio del mejor tiempo para la iglesia, porque la meta de nuestra salvación está cada vez más cerca. El fin de la historia humana no es el fin de la iglesia, es el comienzo de la eternidad de la iglesia. Entonces por eso dice, es hora de levantarnos del sueño. ¿Y qué significa aquí la palabra sueño? Cuando dice, despiértate tú que duermes. Dice, te has adaptado. Te ha pasado como a los que les gusta comer ranas. En Francia es un plato muy rico y caro, ¿no? No es barato. Lo mismo que caracoles tampoco. Mi abuelo comía todas esas cosas. Yo las comía solo. ¿Cómo se cocina una rana? Alguien dirá, hay que echarle en agua hirviendo. No, porque salta y arranca. Se pone en agua fría y bien alta la olla. Y en la medida en que se va calentando el agua, la rana se siente cómoda y se va adaptando al calor. Y cuando ya comienza a hervir, ya no tiene fuerza ni capacidad para saltar de la olla. De ahí va a pasar al plato en la mesa. Cuando aquí Pablo dice, levántate, despiértate tú que duermes, está diciendo esto, mira, se está calentando la olla, se está calentando el agua, salta a tiempo. ¿Estamos adaptados? ¿Estamos adaptados?
Le pongo un ejemplo de la adaptación. Lo hemos dicho varias veces, pero hay que repetirlo. ¿Qué pasó? No te vi en la iglesia. Ay, es que me llegaron visitas. ¿Tus visitas son cristianas? Algunas veces me dicen sí, otras veces me dicen no. ¿Y cuál es la buena razón para que tú no le digas, mira, tengo una cita importante? ¿Qué te parece si me acompañas? Si no, aquí te dejo en la casa, volvemos a tal hora. Ay, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Sería irrespetuoso. Pero no pensamos en el respeto con Dios. A Él sí lo podemos dejar. A Él sí lo podemos poner a un lado y decirle, cálmate, no voy este domingo. Por eso que Pablo dice, ojo, despiértate. De pronto, como la rana, te está calentando delante de Dios y no te das cuenta. Y cuando quieras saltar a los brazos de Dios y que te recoja, no va a haber nadie que te recoja. Por eso la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. También eso vale para nosotros los cristianos. Judas terminó saltando a la horca y el Señor hizo todo lo posible con él. Despiértate tú que duermes. Y dice, y levántate de los muertos. Y levántate de los muertos. Les aconsejo que dejen que Freddy baje. Él sabe cómo manejar esa situación. No necesitamos bajar más. Y levántate de los muertos. ¿Por qué dice levántate de los muertos? Se está refiriendo a los muertos en cuanto a los que no han creído en Cristo. Los incrédulos, los desobedientes. Le está diciendo, ese no es el lugar tuyo. Ese no es el lugar tuyo. Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice la Biblia. Es como la propaganda de la vivienda. Estás en el lugar equivocado. Te colocas a veces en el lugar equivocado. De pronto usted dirá, pero eso es mucha exigencia, pastor. No se puede ser tan exigente. Usted está como aquellos de la canción, todo aquel que piensa que la vida no es buena está equivocado, como cantaba esta señora. ¿Ah? No, pues, de ninguna manera. Ahora, la Biblia muy clara, tenemos que estar en el lugar que corresponde. Leíamos en Romanos, es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo. Es tiempo de hacerlo. Los tiempos son malos. En Efesios 2, 1 al 3 también nos dice algo. Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos vivos para Dios. Por eso que nos llama, por eso que nos habla, por eso que extiende la mano para que tomemos conciencia de dónde estamos. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Siguiendo qué? Adaptados. Sin darse cuenta, se pusieron la camiseta del mundo y el estilo como el mundo vive. Pero ese no es el lugar de ustedes. Ustedes en otro tiempo anduvieron así. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Señores, el mundo lo maneja el diablo. La victoria final todavía no se ha manifestado del Señor.
El Señor está dejando que los seres humanos tomen decisiones, o sí o no. Y para eso tiene que dejar el mundo como está. Porque si Dios bendijera y todo lo volviera bueno, tendríamos un concepto de Dios como un papá bonachón. No importa, mi hijo, tranquilo, yo le arreglo todas las cosas. No, no es así. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y por favor, lea conmigo en voz alta lo que sigue, que es muy importante. ¿Está listo? El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire la gente que le rodea, mire los que son incrédulos y ya sabe quién los maneja y quién los dirige y a quién sirven. No se necesita ser pagano para servir al diablo. Solamente es cosa de hacer lo que él propone. Y Pablo dice, están rodeados de hijos de desobediencia. Los tiempos malos aumentan, porque los malos van tomando el poder. Así pasaba en Éfeso y así pasaba en Roma. Pero ustedes no son de esa corriente. Ustedes no son de su estilo. Lo tuvieron antes. Antes de conocerme, lo conocieron y se movieron allí. Pero ahora no. Pero ahora no. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Es decir, vivimos como desobedientes, como incrédulos. Y alguno dirá, pero lo pasábamos bien, pastor. ¿Pero la cuenta que nos produjo eso? Todos tenemos alguna cuenta que nos tocó pagar algún día. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, viviendo como nos daba la gana. Viviendo como nos daba la gana. Ojo, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A no cristianos? ¿A quién le está hablando Pablo? A cristianos. No le está hablando, no. Si fuera no cristiano lo habría evangelizado. Le está hablando a cristianos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Ahora, ¿queremos que Dios nos mire a nosotros como Él mira a los demás, solo con misericordia? La lluvia cae sobre buenos y sobre malos. El sol alumbra a buenos y malos. La misericordia de Dios es con todo el mundo. Y por eso permite que haya predicación y evangelio. Pero ¿para quién es el amor? ¿A quién da el Padre su amor? ¿Al hijo del lado? Bueno, si es de él, sí, le va a dar al hijo del lado. A los hijos. A los hijos. Jesús lo dijo muy claro y fue aparentemente duro y frío cuando esa mujer le dijo, mira, tengo una hija enferma, por favor, haz algo de mí. Y Jesús le contestó, ¿sabes una cosa? El pan no se le da a los que no son hijos. Los perritos solo se comen las migajas del pan que se comen los hijos. Fue duro el Señor, pero la mujer entendió y no repostó. ¿Qué dijo? Sí, Señor, como diciendo, tienes toda la razón, pero por favor, los perritos sí tienen derecho a comer las migajas. Dame unas migajas de esa misericordia que yo necesito. Pero ese no es nuestro lugar. Nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. A nosotros se nos dijo, todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho.
Pero tenemos que ubicarnos donde estamos. Tenemos que despertar. Tenemos que dejar de vivir adaptados a esta sociedad actual y llamar a los tiempos en que vivimos como realmente son. Son tiempos malos, pero de oportunidad para Dios. Son tiempos malos, pero de oportunidad para Dios. Repita junto conmigo, son tiempos malos, pero de oportunidad para Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que nuestros tiempos actuales son malos? De una forma muy sencilla. Nuestra cultura occidental creció, se levantó, se fortaleció. Incluso la ciencia caminó sobre bases cristianas. Sobre bases judías. Incluso cuando usted mira la lista, vaya a internet, vea, lista de todos los que han ganado un premio Nobel en la historia. ¿Con qué se va a encontrar? Más del 50% de los premios Nobel corresponden a judíos. Y un alto porcentaje a cristianos, como Pasteur, por ejemplo. O sea que la cultura occidental fue elevada, creció, progresó sobre base cristiana. Y una cosa que a mí, yo reconozco siempre aquí de Colombia. La única constitución en el mundo, junto con la de Estados Unidos, que ponía por escrito a Dios en su constitución. La única. Qué lástima que cambiamos eso. Qué lástima que sacamos eso. Decía, este país está consagrado. ¿Qué palabra? ¿A quién? Al corazón de Jesús. En otras palabras, estamos consagrados, estamos dedicados, seguimos, confiamos, obedecemos. Y en el texto básico de este país. Pero ahora ya no está. Entonces la pregunta es, así como con América Latina, ¿a quién estamos consagrados? Y las consecuencias las estamos pagando, y Dios está permitiendo eso. Acaba de haber una gran reunión de la Alianza del Pacífico. 4 países: Perú, Chile, México y Colombia. Cuando echamos la mirada hacia atrás, ¿quiénes estaban arriba? En el top de las estadísticas de producción económica. Estaba Chile, estaba Colombia y estaba México. ¿Dónde estaba Perú? Abajito. ¿Y sabe ahora quién es la cabeza económica de la Alianza del Pacífico? Perú. Y Perú está progresando. Ahora, algunos criticaron mucho a Fujimori, pero Fujimori dejó una herencia en el Perú. ¿Cuál herencia? La herencia del cristianismo coreano, asiático. Y Perú es un país que lentamente ha ido creciendo en vida cristiana. Y tiene un presidente respetable y honorable, el doctor Kuczynski. Compare que México tiene casi el tamaño de Estados Unidos. Perú no es tan grande. Y es la que hace cabeza. ¿Por qué? Convicciones y moral. Y nosotros estamos al último con el 1.3, aunque salimos mentirosamente a decir que es el 2, pero nadie lo ha visto. Los tiempos son malos. Y en los tiempos malos, ahí se ve quién es quién. Ahora es la iglesia la que tiene que mostrar a esta sociedad qué es realmente. Volvemos aquí a Efesios 5. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos,
Es decir, ojo, que no te confundan con los no creyentes. Tú estás con los no creyentes para compartirles de Cristo, no para hacer una vida social haciendo lo mismo que hacen ellos. Ojo, esto no es apartarnos socialmente de la gente que no cree, no. Pero no haciendo lo mismo que ellos hacen. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. A un aburrido nunca lo van a invitar a una fiesta. Cuando uno lo invitaba a una fiesta, me acuerdo cuando era joven, lo primero que le preguntaban, ¿sabes bailar? Y si usted decía, no, pero voy a ayudar. Y decían, necesitamos varones que bailen, porque siempre hay muchas damas. Así que varones jovencitos, si no saben bailar, está mal. Esa es la sociedad de hoy. Esa es la sociedad de hoy. ¿Sí? Muy bien. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad cómo andéis. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, cuidado. Mirad con cuidado. Mirad con cuidado cómo andéis, es decir, cómo es vuestro comportamiento. Tu conducta, tu comportamiento, está diciendo Pablo, está diciendo quién tú eres. Está diciendo en quién crees. Está diciendo a quién sigues. En otras palabras, es tu identidad. Tu identidad se conoce por el comportamiento. Por lo tanto, mira con mucho cuidado, con diligencia, cómo te estás comportando. ¿Cuál es tu estilo de vida? No tienes que caminar como necio, sino como sabio. Aquí la palabra sabio no está relacionada con la palabra sabio que a veces aparece en Proverbios, que solo de Dios viene la sabiduría porque Él es sabio. Aquí la palabra sabio está significando el conocimiento, la experiencia, la práctica, la astucia que se gana después de un tiempo de caminar en un estilo de vida. Entonces aquí Pablo dice, sería necio que después que aprendiste a caminar, que aprendiste a eliminar los problemas, que aprendiste a hacerte un lado de las trampas, hombre, vuelvas otra vez a caer en lo mismo. Sería una necedad. Tienes que valorar lo que has aprendido, recordar lo que has aprendido. Por eso en Apocalipsis, a la primera iglesia, ¿qué le dice el Señor? Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. En otras palabras, vuelve a lo que ya sabes, recuerda tu experiencia, mira cómo te fue caminando correctamente. No vuelvas a caminar en forma incorrecta. ¿Por qué pone Pablo esto? ¿Por qué pone tanto cuidado? Hermanos, el diablo es mucho más hábil que cualquiera de nosotros. En Chile, por ejemplo, hay unos cuentos famosos. A un hombre que le pusieron Pedro Urdemales. Mire el apellido. Pedro Urdemales. Y lo bueno de los cuentos es que Pedro Urdemales siempre engañaba al diablo en todo. Obtenía lo que el diablo le ofrecía y él veía modo como no cumplir. Y el diablo siempre enojado. Y la lucha del diablo era, algún día lo hago caer a Pedro Urdemales. Terminaron los cuentos y Pedro Urdemales nunca cayó. ¿Y qué pasó? Nosotros leíamos eso y ¿qué pensábamos? Uy, sí se puede engañar al diablo. Y cuando nos decían, cuidado con el diablo, mire, Pedro Urdemales lo hizo, nosotros podríamos hacerlo también. Ojo, no. El diablo es más hábil que nosotros. Por eso la Biblia dice, no te pongas a pelear con el diablo. Huye. Esa es la defensa. Huye y deja que el Señor te respalde y reprende.
Aprovechando bien el tiempo. A uno se lo han dicho tantas veces que dejó de creerlo. Todo se puede recuperar. El dinero. La esposa. Bueno, y si la esposa se enojó mucho y se fue, bueno, busque otra. Todo se puede recuperar. Si el esposo se fue, es igual. O sea, es que en serio, se puede recuperar, se puede rehacer la vida. Pero hay una sola cosa que no se puede recuperar. El tiempo. El tiempo. Es lo único que no se puede recuperar. A lo mejor usted, igual que yo, cuando nos miramos al espejo, uy, 30 años atrás yo era tan bonito, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿El tiempo? Y uno se entusiasma, Cicatricure me va a recuperar todo. Y no, pues, no pasa. No pasa, no. Arruga que comenzó, arruga que va a terminar. ¿Ves? Pero Salomón nos consuela en Proverbio cuando dice que la vejez es hermosa. Bueno. Sí. Aprovechando bien el tiempo. Y aquí otra vez la frase, los días, ¿cómo son? Ahí está diciendo Pablo. Miren a nuestro alrededor. Las cosas han cambiado. Ya no hay la paz romana. Ya no está la libertad religiosa. Ya tenemos emperadores que son homosexuales o bisexuales. Todo eso estaba pasando en Roma. Y aquí les está diciendo, ojo, usted como creyente no vaya a ver qué pasa en el circo. La entrada era gratis en el circo romano. Y a cada de los que entraba se le daba un pan o se los lanzaban a las galerías. Si usted va al circo, es para que lo sacrifiquen para el Señor. Ahí va el circo. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos. ¿Qué significa insensato? Falta de sentido común. Muchas veces nuestra conciencia no nos dice nada, pero el sentido común nos dice por ahí no. Los cristianos no solo tenemos el Espíritu Santo, tenemos sentido común. Y el sentido común aprovecha la experiencia. El caballo nunca va a meter las patas en un hoyo cuando ya lo metió y lo conoce. Nosotros sí. Como Julio Iglesias, tropecé 2 veces en la misma piedra, ¿no? El caballo es muy inteligente. El burro no es tan inteligente. Recuerdo un filósofo que decía, el burro es un caballo que nunca lo llevaron a la escuela. A veces nosotros somos un poquito como eso. La vida cristiana de burros nos transforma en caballos inteligentes. Porque fuimos llevados a la escuela del Señor, que es su palabra. No seáis insensatos, sino entendidos. Esta palabra entendido también significa aprendamos en cabeza ajena. Entendidos. Si tú ves que se está quemando la casa de tu vecino, ¿qué tienes que hacer? ¿Comienza a lanzar agua en la pared que divide la casa con tu vecino? Pero a veces no aprendemos cómo el Señor nos muestra lo que pasa en otros. De cuál sea la voluntad del Señor. No es nuestra voluntad. Ahora viene la pregunta para que terminemos. Por ahora. Vamos a continuar con este tema después. ¿Es la voluntad del Señor estos tiempos malos? ¿Es la voluntad del Señor que tengamos el gobierno que tenemos? Yo me he hecho varias preguntas sobre esto. Por ejemplo, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno.
Y eso nos califica a todos. Pero luego leo en Romanos capítulo 13, toda autoridad ha sido puesta por Dios. O sea, que Dios pone una mala autoridad para que un país, una nación, el mundo se acabe. No dice eso. Dios permitió que el hombre, a partir de Adán, tomara el manejo de este mundo con su consejero de cabecera, el diablo. Lo permitió. No existe democracia en el cielo. ¿Por qué existe democracia aquí en la tierra? Porque no es el gobierno de Dios. No es el gobierno de Dios. Pero Dios lo permitió. Y Dios permite también nuestras malas elecciones. Mira, Señor, el hombre que tú me diste. Oye, yo no te lo di. Habían otros mejores, pero vos no quisiste. Pero mira el hijo que yo tengo, ¿por qué solo me ha dado dolores de cabeza? Yo te lo di sanito, una hojita en blanco, y tú lo enseñaste mal. Dios permite. Ahora, ¿por qué permite? Porque es el tiempo en que Dios quiere que su iglesia resplandezca. Dios quiere que su iglesia resplandezca. Dios quiere que en este momento de oscuridad nosotros seamos la luz. Pero no podemos ser un bombillo que se prende y se apaga, que se prende y que se apaga y que se prende y se apaga. No podemos ser el control del televisor, que en lo mejor ya la pila está gastada y ya no nos funciona y tenemos que pararnos, ¿no? Pablo nos llama a una vida consecuente con el Señor en todo, hermanos, en todo. Es la actitud que tenemos que tener frente a este tiempo malo. Es el tiempo de hablar. Y qué bueno ese programa que se está hablando de los días miércoles, que vamos a hacer. No, Cine Colombia CES, decía algo así, Víctor. Qué bueno, los vamos a hacer. Hicimos la prueba con la película La Cabaña. ¿Y cuántos vinieron? Vino gente nueva. Entonces, ese programa. Ahora, le tengo una buena noticia para que se anime. La iglesia va a poner la gaseosa todos los días miércoles. Vamos a poner una buenísima agua con gas. No. Vamos a tener Coca-Cola. Entonces, traiga lo que usted quiera traer. Aquí le llaman compartir, ¿no es así? Bueno, vamos a compartir todo lo que traigamos. Ese es un testimonio de verdadera amistad y hermandad para gente que nos va a observar. Es la iglesia mostrando su verdadera identidad, que en el tiempo malo hacemos cosas buenas. Vamos a ponernos de pie.